Como veis, pues mezcolanza Frank Millera, con chicas con katanas, chicas con pistolas, UCIs. Os habéis metido en el barrio viejo, os vamos a matar a todos. Y ya sabéis. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a hacer una entrega, vamos a estar un rato ojeando un cómic que me sirve un poco para, digamos, satisfacer dos intenciones. Por un lado, seguir hablando un poco de la figura de Frank Miller, que ya habíamos hecho en vídeos anteriores. Habíamos visto Hardboiled, la primera edición de Sin City, por ejemplo. No sé, entre otros. Me parece que habíamos visto también Love and War, dibujado por Sienkiewicz, fantástico. Y aquí vamos a continuar con Sin City, con la siguiente serie que hizo posteriormente al primer volumen, llamado en España erróneamente Moriría por ella. En la serie original americana se llamaba A Dame to Kill For, que significa mataría por ella. Eso es para que veáis un poco cómo decidieron traducir y cómo decidieron tomar este tipo de decisiones. Cosas, como os decía, por un lado, seguir hablando de Frank Miller, y por otro lado, que yo no tenía intención inicial de ello, pero creo que lo vamos a hacer porque me apetece bastante, vamos a ir viendo las diferentes etapas o diferentes episodios de Sin City en diferentes vídeos. Este sería el siguiente al primer volumen que se publicó, y a partir de aquí, pues bueno, sí que me gustaría verlos todos así un poco más en detalle, y finalmente tal vez hacer un vídeo comparando las diferentes series entre sí y hablando un poco de cómo evoluciona, pero eso será en otro vídeo, ese será en un futuro. Hoy vamos a estar centrados en este cómic, como os decía, Moriría por ella, mal traducido, se llama Mataría por ella, que se publicó en Estados Unidos originalmente según esto, no puede ser, el 94. Esto se publicó en el 94 en España, lo que hay que decir que en Estados Unidos debió publicarse en el 92-93. Yo creo, algo por el estilo. Podría mirarlo, pero bueno, os fiáis de mí, ¿no? Vale, antes de nada, este es un cómic que originalmente en su primera edición, como tengo en mi mano, se publicó en 6 números, que son los que estoy ahora mismo desplegando para que me llenen un poco el espacio del vídeo y no sea tan aburrido y tan negro el fondo, y así parezca un vídeo elaborado incluso. Las portadas son muy guapas, a mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho el uso del diseño que hace Frank Miller, especialmente en esta época noventera. Recordemos que Frank Miller venía de ser un artista de Marvel en los años 80, muy canónico, y para él, sobre todo, los años 90 representan un punto de experimentación, ¿no? Con Sin City, no sé si voluntaria o involuntariamente, él descubre o crea una franquicia, que será la que concentrará la mayoría de su trabajo en los años 90. Que finalmente, pues no sé, cerraría más o menos cuando hizo 300, que es la obra en la cual, pues, iba a decir se basó, pero no, es la obra que sirvió para hacer aquella película que fue tanto éxito, que tuvo tanto éxito y le impulsó a intentar hacer películas y lanzarse al cine en los 2000, con suerte desigual, ya hablaremos de ello en un futuro, supongo. Y como os iba diciendo, pues las portadas muy impactantes y demás, y sí que se nota que esta serie salió con la idea de ser una serie. Sé que suena un poco vacío eso que acabo de decir, pero tiene sentido, seguidme un poco el rollo. El volumen original de Sin City, que ya lo vimos aquí, si no habéis visto el vídeo os recomiendo que lo veáis porque es un cómic muy top, muy top, muy bueno. El volumen original se publicó por etapas, por pequeñas etapas, en la revista Dark Horse Presents. Entonces Frank Miller lo que hizo fue publicar sin compromisos y sin ataduras, pues no sé, entregas pequeñas, no sé cuánto eran, 8 páginas por entrega o algo por el estilo. Y entonces lo que hizo fue pues alargar la historia. Él no tenía una historia cerrada, lo que hizo fue ir alargándola hasta donde le apeteciese. Su idea inicial era hacer una historia, creo que era media, no era muy larga, de 40 páginas o 48 páginas o algo así, y siguió añadiendo episodios, siguió añadiendo historias, siguió experimentando, sobre todo experimentando mucho con el blanco y negro, con las sombras, con los personajes, con el movimiento, y al final le acabó quedando un volumen larguísimo. No sé las páginas que tiene el primer volumen de Sin City, pero es un volumen súper largo, en el cual se nota mucho, el cual sufre, por así decirlo, mucho el mirar a estas chicas malas,
Esto es puro Sin City, ¿eh? O sea, imaginería medio ultraviolenta, medio sadomaso, medio callejero, macarra, turbio. Como os iba diciendo, que ese tomo, el primer volumen de Sin City, acusaba mucho ese rollo de experimentación que tenía Frank Miller. No es un cómic que sea uniforme, ni en su ritmo, ni en su estilo gráfico. Sin embargo, como os iba diciendo, esta serie sí que se nota que desde un principio Frank Miller la prediseñó, que hizo un guión cerrado, que estableció una duración cerrada, y sí que se nota mucho que lo que te vas a encontrar desde la primera hasta la última página es un concepto, es una historia y es una manera de dibujar y de narrar concreto. No es experimento, los experimentos ya sucedieron en el volumen anterior. Aquí lo que nos vamos a encontrar es, por así decirlo, una cristalización, ¿no? Un uso de esas consecuencias, de esas conclusiones en un cómic final. Y se nota. Es un paso distinto para mí, para mi gusto, es un paso adelante con respecto al volumen anterior. Tiene menos impacto, estéticamente hablando, nos encontramos menos páginas grandes, menos sorpresa entre viñetas al ser menos experimental, pero sí que cierra mucho mejor el estilo. Como os iba diciendo antes, lo que nos vamos a encontrar siempre es un estilo gráfico que es consistente y que hace un apoyo puro y duro a la historia. Y en este caso la historia, se nota que Frank Miller, al concebirla de una manera global, es decir, al no ir improvisando o no ir añadiendo capítulos aleatoriamente, se nota que él ya introduce esos elementos que le gustan en la historia. Pues ese elemento de mujeres fatales, ese elemento de crímenes, ese elemento de historias de perdedores. Los que, bueno, la mayoría de los que estáis viendo esto supongo que sabéis de qué va Sin City, porque si en el peor de los casos habéis visto la película o las películas. Pero bueno, sabéis que es una especie como de homenaje, con un punto de parodia, reinterpretación del concepto de la historia de género negro, ¿no? Historias de detectives, historias de criminales, historias de perdedores, que está enfocada en una especie como de Los Ángeles muy estilizada, que se llama, en este caso, no se llega a mencionar cómo se llama, se menciona Sin City, o sea, el barrio viejo y la ciudad de Sin City, pero no sé si hablan alguna vez del estado de la ciudad. Bueno, no es importante. En todo caso, lo que nos encontramos es eso, que es una especie como de estilización muy bestia de Los Ángeles, y en esta estilización lo que hace Frank Miller es crear personajes que son en sí bastante tópicos, solo que él los lleva a su estilo, los lleva a su manera de narrar, que el tío ya la había cerrado muy bien en su época de Daredevil, en su época con Elektra también, las pequeñas historias que había hecho, sus pequeños experimentos previos, y en este cómic, como os iba diciendo, la cosa se cierra muy bien. Gráficamente, no sé si os acordáis, me gustaría la verdad tener el tomo aquí original para enseñároslo. Lo que nos encontramos es viñetas que son mucho más explicativas con menos. Se nota que Frank Miller llega a esta conclusión, a la conclusión de utilizar los negros y los blancos absolutamente blancos. Prácticamente no hay trama de línea, prácticamente no hay uso de luces, ni de medios tonos, prácticamente no juega con eso. Apenas utiliza líneas cinéticas, las clásicas líneas de movimiento, sino que lo que se hace es aprovecharse de elementos del entorno para crear ¿cómo veis? Para crear un ritmo narrativo que funciona muy bien, funciona de una manera muy fría, muy cinematográfica. La verdad es que tiene un ritmo, casi te puedes imaginar una banda sonora parecida a la que se me ha caído el cómic, efectivamente, parecida a la que se puede escuchar en películas tipo Pulp Fiction o algo así. Tiene un rollo como muy de telefilme, muy de película, un rollo muy también de radio, tal vez. Es ese tipo de homenaje a las cosas que le gustan a Frank Miller, ¿no? En las cuales, lógicamente, él mete su estética ultraviolenta y demás. Una cosa que me gusta mucho de esta historia, a mí particularmente, me voy a mojar ya desde un principio, particularmente este episodio a mí es el que más me gusta de Sin City. Creo que aquí es donde Frank Miller llega a sus conclusiones y las explota al mejor nivel. Siempre me ha llamado mucho la atención este cómic de moriría por ella, mataría por ella, depende de cómo queréis entenderlo, porque lo veo como una especie de, no sé cómo decirlo, como de hardcoreización, ¿vale? Como de versión dura de las cosas que él experimentó en Daredevil. Esa narración casi perfecta, me atrevo a decir, que el tío tenía en Daredevil, con sus personajes secundarios, con su uso del ritmo entre viñetas, las conversaciones, ese rollo súper magnético, súper ambiental y demás, que generaba esa especie como de rollo muy urbano, muy de ciudad, muy de Nueva York.
Aquí es como que lo lleva a un terreno adulto, ¿no? O entre comillas más adulto, donde la violencia es explícita, donde los personajes son extremos, nadie se corta en beber, en fumar, en tener excesos con las drogas, en hablar de temas de prostitución o de crímenes o de asesinatos. Esto es, a ver, es género negro, así que los personajes tienden a ser extremos y además son personajes, pues eso, perdedores, ¿no? Personajes tópicos y típicos. Y en este caso lo que nos encontramos es una historia bastante de detectives, en el fondo bastante de detectives, pero llevada a un estilo muy Miller. Y aquí, a ver si consigo que el micrófono no me moleste demasiado, mirad por ejemplo la ambientación con el tema del humo. Qué bien utiliza los blancos y negros mientras están conversando. ¿Veis? Esta viñeta, por ejemplo, es súper icónica. Nos encontramos al personaje discutiendo con la mujer fatal en un entorno, clásico entorno. Esto podría ser una especie de como de versión, homenaje, parodia a cosas tipo Casablanca, ¿no? El halcón maltés o este tipo de historias, pero lógicamente a lo Miller. Y lo bien que está creada esta atmósfera con el blanco y negro. En este caso lo que nos encontramos es un personaje, a ver, no voy a haceros spoiler, que está muy feo eso, ¿no? Pero nos encontramos con un personaje con un pasado del cual se arrepiente profundamente, ¿no? Y la reaparición de alguien querido, que empieza a haber una especie como de ambiente de conspiración. El personaje no sabe si le están engañando, si no le están engañando. Y a partir de ahí necesita implicarse un poco en la historia. Necesita ir descubriendo, ¿no? Necesita un poco actuar como ese ¿veis? Por ejemplo, esta página lo describe perfecto. Necesita describir perfectamente, asumir ese rol un poco de detective, prácticamente de historia negra, de historia de detectives, de policías. Mirad qué bien siempre me pareció increíble el equilibrio entre el dibujo. Aquí además es Frank Miller sin hacer chapuzas, para entendernos. Esto es un Frank Miller que ha entendido perfectamente cómo funciona ese concepto del blanco y negro, mirad el humo que viene y demás. Es un dibujo sintético, económico, pero perfectamente ambiental, y luego el texto, lo bien que convive en página. Siempre me sorprendió lo bien que llegó en este momento de su carrera a que no, esta cantidad de texto en ningún momento es mucho texto, está en la cantidad exacta. Es como aquí Frank Miller tiene una receta prácticamente perfecta para contar sus historias y se nota que está implicado a tope, ¿no? Más páginas clasiquísimas. Además es eso, que es que tiene un aspecto, concretamente moriría por ella, tiene un aspecto de película clásica que no lo tienen el resto de historias de Sin City. El dibujo hiper sintético. Ya sé que he utilizado la palabra muchísimo, pero voy a buscar un sinónimo, ¿de acuerdo? Para que económico, en fin, simbólico, que casi convierte a los personajes casi en siluetas, en logotipos. El movimiento genial, el uso de las letras. La historia además se va complicando. Los personajes pues cada vez son más extraños. Evidentemente hay traiciones y hay momentos de extrema violencia, ultraviolencia. De hecho, es posible que me salte un par de números para saltar directamente a la violencia. Momentos un poco de alta tensión. Esto es género negro a tope. Género negro a tope. Que esto, en los posteriores cómics que haría Frank Miller dentro de la franquicia, se saltaría este rollo tan clásico. Mirad el hombro, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Es que es un ángulo recto. El hombro mientras le está señalando que se vaya a la calle y la mujer pues está ahí fumándose un cigarro. Se ve el humo perfectamente. Como os iba diciendo, Frank Miller se iría deshaciendo de este rollo tan cinematográfico y tan clásico, e iría añadiendo un puntito ligeramente más espectáculo, más cómic de los años 90. Posteriormente en Ese cobarde bastardo, se llama la historia, This Yellow Bastard o This Yellow, algo así se llamaba originalmente el cómic, que lo veremos aquí también en otro vídeo. Y ese también en la película, ese estuvo en la película también, que era el del tipo malo amarillo. Si lo habéis visto, sabéis de lo que hablo. Si no, no quiero hacer spoiler, que me fastidio del futuro vídeo. Ahí sí que utiliza otro tipo de dibujo, evoluciona hacia un dibujo más espectacular, pero eso ya lo veréis cuando hagamos ese vídeo. Me voy a saltar un par de números, ¿de acuerdo? Porque el vídeo, si no, se nos puede hacer larguísimo. Por ejemplo, vamos a pillar el de esta portada potente, con estas dos gemelas simétricas y demás. ¿Veis? Personajes perdedores, personajes extremos, el uso de las caras, así. Es un cómic que la verdad es que en su momento, yo cuando leí esto en su momento, la verdad es que me voló la cabeza. Cómic fantástico.
Y para mí, seguramente este es, por lo menos a nivel de dibujo. Por cierto, me he saltado un cómic. El siguiente que publicó después de este no es el Cobarde Bastardo, ese amarillo. Es un cómic que se llamaba La Gran Masacre, que estaba bastante bien también. Pero yo diría que a nivel de dibujo, puramente de dibujo, este posiblemente sea ya el último Frank Miller en su peak, en su momento peak. De decir, vale, compone las páginas, fantástico, el acabado, no ahorra en trabajo, experimenta, pero tampoco hace cosas extrañas, sino que todo está sometido a la historia y demás. Aquí nos encontramos momentos ahí típicamente sintitescos, entradas a tugurios de mala muerte, llenos de bailarinas, y con este personaje que es el personaje, lógicamente, protagonista de la primera historia, Marv, y el protagonista de la historia principal de la película, aquel Mickey Rourke, ese inolvidable Mickey Rourke, ¿no? Pues eso, bailarinas en tugurios, bailarinas sexys, en tugurios sexys, o no muy sexys, porque están llenos de borrachos y de tipos que van a llorar sus penas, como los que conocéis la saga ya sabéis. Pero ya os digo, muy historia de género negro, muchísimo primer plano, como veis, muchísimo primer plano de personajes contando su versión de lo que sucedió en historias. Lo hemos visto al principio del cómic, si mal no recuerdo también, que salía, ¿veis? Salía este tipo también hablándole a la cámara, que esto es muy clásico, se hacía mucho en el cine de esta época, el narrar la historia mediante conversaciones con personajes que se iban descubriendo, ¿no? Eso es muy clásico del género negro. Homenaje a Lobezno, homenaje total. Y esta historia, lo dicho, no quiero hacer spoiler. Bueno, mirad qué guapo también el dibujo con las vendas. Yo no quiero hacer spoiler, pero esta historia realmente es mucho más compacta y mucho más funcional que el primer tomo. Yo, si tuviera que elegir una historia, una sola, para leer de Sin City, yo me leería esta. Esta a mí sin duda es el top, para mí es el top. El volumen 6 no lo voy a enseñar directamente, que es el último de la serie, y así, pues como os decía, no os reviento la historia. Pero bueno, que sepáis eso, que es una historia que va de mujeres fatales. No hace falta ser muy avispado para imaginarse de qué va la historia. Es una historia de mujeres fatales, de venganzas, de vueltas de tuerca, de personajes que inicialmente parecían buenos y después parecían malos, y después vuelven a parecer buenos. Una historia de manipulación, una historia de obsesiones, sobre todo muy centrada en este caso. Yo creo que es la historia que mejor insiste en ese concepto de los perdedores, de los personajes perdedores, que no hay ningún personaje que sea, esta página es súper importante, no hay ningún personaje que sea bueno, que sea totalmente bueno, todos tienen un pasado oscuro. Este es el personaje que también protagonizará después más historias dentro de la serie. Protagonizará como mínimo La Gran Masacre, Valores Familiares y algún especial. Es el que sale en la película. Yo creo que a este personaje le interpreta Clive Owen. Me he sido capaz de acordarme. Y aquí, pues eso, chicas malas, pistolas, muy noventero, muy noventero. Como veis, pues mezcolanza Frank Millera, con chicas con katanas, chicas con pistolas, UCIs. Os habéis metido en el barrio viejo, os vamos a matar a todos. Y ya sabéis. Historias de personajes que no saben muy bien por dónde les pega el aire. Muy bueno este cómic. Muy bueno. No, la verdad es que no sé muy bien qué más contaros de él. Prefiero casi eso, enseñaros páginas, que contar más historia, porque si hacemos eso, la verdad es que de verdad que os voy a reventar la historia y no merece la pena, porque la historia es que realmente es muy buena. Muy buena. Además es que es distinta del resto de Sin City. Esta, sin duda alguna, es la historia con el ritmo más pausado. El resto de las historias de Sin City todas tienen un ritmo más potente, más de comic book, más de superhéroes, me atrevo a decir casi. Pero en este caso, en Sin City moriría por ella. El ritmo es como que está más enfocado a desarrollar a los personajes, en crear una ambientación, en crear una sensación de que la historia no se sepa muy bien si viene o si va. Ahí está ese pre-Clive Owen. Y es un cómic fantástico. Es que es un cómic, no sé, no me voy a extender más, porque es que cualquier cosa que os diga de aquí en adelante os va a contar claves de la historia que no merece la pena, porque la historia es que está muy bien. Ya sé que lo he dicho, sé que me he reiterado mucho, pero es un cómic que merece mucho la pena. Os lo recomiendo mucho. Este está muy reeditado en diferentes formatos, es tanto en el integral, que se publicó hace no tanto, como en tomos más pequeños, tomos más grandes. Es relativamente fácil de conseguir también la colección original, que a mí particularmente, como viví esa época, pues sigue siendo la edición que más me gusta.
pero se puede leer de miles de maneras. Si tenéis la oportunidad, esta es una gran lectura. Ahora me imagino en verano, que apetece leerse un cómic que tenga un poco de todo, que tenga acción, que tenga intriga, que tenga venganza, que tenga un poco de todo, que no sea excesivamente intelectual ni sesudo, pero que tampoco sea excesivamente disparos y acción, que tenga un poquito, que esté bien balanceado. Este es un cómic, vamos, fantástico para leerse. Muy bueno, muy bueno. Os lo recomiendo totalmente. Y como siempre os digo, si me he dejado algo, si se os ocurre cualquier historia que pudiéramos decir, si se os ocurre cualquier cómic que podamos hablar de él en un futuro, ponedmelo en comentarios, me lo ponéis en comentarios y seguimos haciendo más vídeos y viendo más cómics. Seguiremos viendo los demás cómics de la serie de Sin City, porque ya os digo que tengo ganas de hacer la serie completa, y eso quiere decir que nos veremos con más dibujos en blanco y negro noventeros por este señor llamado Frank Miller. Chavales, un abrazo.